Bueno, antes ha perdido un poco de vigencia esa expresión, pero yo creo que le cuadra como anillo al dedo. Se hablaba antes de pensamiento débil. Esto es pensamiento débil. Ajá. Para mi gusto. Sí. Amanda piensa que no, pero yo... claro, pensamiento débil estaba ligado más a la hermenéutica, Átimo y compañía, ¿no? Pero más allá, o sea, esto no es hermenéutica, no es natural, pero a mí me parece que esto es pensamiento débil. Sobre todo muy pactista. Muy pactista. Muy diplomático. Pero débil tiene un sentido peyorativo. Bueno, Muy bueno no es. depende de quién lo escuche y de quién lo diga. Que ellos lo defendían, era sobre todo una vía italiana la que estaba comprometida más o menos en eso, ellos lo defendían como una etiqueta muy válida y representativa de lo que ellos hacían. Ajá, o sea, sí. no se recortaban en absoluto, no lo usaban como yo lo uso, como arma arrojadiza, negativa contra el texto, sino enorgulleciéndose. Entonces, bueno, pues, me quedo con lo de la debilidad, ya hablaremos de ello, ¿no? Pero me quedo con ello. Amanda me ha dicho que no tenemos permiso de meternos con texto, porque si no va a llorar. Hablando de debilidad. Y le ha encantado tanto el texto. Sí. Que a mí me gusta este texto. Y lo de la estudio está muy bien, la sociología de la ciencia. Antropología de la ciencia. La sociología de la ciencia y la antropología de la ciencia. Son lo mismo, no más que diferente. El técnico que diferenciaría entre cerveza de vaca y cerveza de botella, pues es lo mismo, no más que diferente. Sociología de la ciencia, antropología de la ciencia, historia de la ciencia, son tres cosas muy parecidas, ¿no? Es decir, difuminar las estructuras fuertes de la modernidad y debilitarlas, ¿no? Y efectivamente va por el pensamiento de Dios. A mí lo que pasa es que pues la antropología dice en un momento dado que es una disciplina agotada. Yo creo que sí, como tal. Él piensa que no, entonces ofrece la versión de una antropología simétrica. Para que se hiciera realmente una antropología simétrica, tendrían que venir los pigmeos a hacer antropología sobre los científicos occidentales, o los anticuara. No vamos a hacer la retud, la antropología. Bueno, pero bien está, David, que la haga. Yo digo, para que fuera realmente simétrica, tendrían que venir los otros a mirarnos antropológicamente, con las cartas persas de Montesquieu o en los papalayos. Aquí se cita, por eso la banda está tan encantada y lo vamos a hacer llorar, a Viveiro de Castro, que ha encontrado su libro Metafísicas caníbales. Espera que me cambio de gafas. Líneas de antropología postestructural, un título magnífico este de Viveiro de Castro, de lo van a leer. Y entonces sí, claro, de la antropología me molesta el antropos. Es decir, si sigue siendo humanista, no nos vale, porque para que sea postestructural tiene que ser antihumanista. Entonces, antropos es hombre, antropología no hay que cambiar la palabra, no me gusta. La hipótesis del antroposteno tampoco me gusta, porque también tiene el antropos, la centralidad del ser humano. El ser humano no es tan importante, es cierto que produce el cambio climático y todo, y está desde el sentido que está destrozando el planeta, pero no es tan importante el ser humano, que hay que bajarle y dejarlo donde abajo, en el suelo. Entonces me parece que el proyecto es bueno, pero no me acaba de gustar la atención al ser humano. Sí. Vale. Bueno, es que a mí me llama la atención este texto porque no es muy significativo desde mi punto de vista del pensamiento de Latouche, porque, bueno, Latouche precisamente desarrolla un pensamiento, bueno,
que es famoso por su teoría del actor red y todo esto, es un pensamiento que no está centrado en lo antropológico, ¿no? Entonces él concede gran importancia a las cosas, ¿no? Y entonces, por eso creo que, aunque en este artículo sí plantee esa posibilidad de que exista una nueva antropología, pero desde luego él no es antropólogo y él no se define como antropólogo. Entonces, él da esa especie de claves, ¿no?, para poder reconstruir nuestra identidad como europeos, pero en realidad lo que yo sí que me llama la atención y lo que quiero llamar la atención es que creo que no es representativo del pensamiento de Latour, especialmente representativo. Es un textito que hace en un momento dado, pero no es... Yo leí hoy que es la primera cosa que leo de Latour y estaba buscando en Wikipedia, como siempre, y dijeron que él es el autor más citado de 2010 o algo. Creo que es algún tipo de fábrica de ensayitos de este tipo, ¿no? Son como intelectuales que se hacen famosos. Se llama Umberto Eco. Ese tipo de personas que producen ensayos muy eclécticos y luego todo el mundo les lee, pero en realidad no. ¿La creías o Amanda? Bueno, yo leí también para suscitar aquellos que habéis leído más cosas, os daba alguna pista, no se trata de dar una exposición larga, pero porque es cierto que el texto, a mí el texto sí me ha gustado. Yo preguntaría luego a Isidro, para incitarle un poco a estar, si es pensamiento libre, porque sencillamente no es filosofía. Entonces, si va un poco por ahí, también lo que decías tú, o sea, porque no plantea las cosas desde otro campo que no es una perspectiva puramente de pensamiento, ¿no? Va a otro lugar distinto. Yo creo que es decepcionante si lo lees desde la filosofía. Claro, pero es una... bueno, podría ser, ¿no? Pero es el texto, lo primero habría que situarlo muy concreto, que es una conferencia dada en un sitio muy concreto, y entonces ahí se pierde en el texto. Para los que no hemos leído, me incluyo, otros textos de Latour, porque yo es lo primero que leo, pues claro, habla una gente que ya conoce determinadas cosas, que ya está a un nivel determinado, y entonces está comunicándose con ellos, y nosotros tenemos, por supuesto, muchas cosas que para uno que no lo haya leído no existen. Entonces hay una brecha que hay que salvar con algo, con lecturas o con lo que sea, ¿sabes? Que ofrece esa dificultad inicial. Ahora, el texto, hay varias cosas del texto que me han gustado. Una de ellas es el sentido del humor que tiene. O sea, aunque hace las bromas más complicadas que he leído, más sofisticadas. Hace muchísimas bromas, lo que sería además el establishment de la antropología y tal. Yo no estoy de acuerdo decía que no sea antropólogo. Para mí, alguien que mira una cultura ya es de entrada antropólogo. Bueno, que no se define a sí mismo como eso. Bueno, o sea, le podemos definir como queramos. Claro, pero él a sí mismo quizás también por lo del antropos y demás, porque no sé, por otras cosas que digáis. Bueno, yendo un poco a mí me parece, por tirar de algún hilo, me parece que retoma, o sea, que es un continuador, yo lo he leído así, sería como una especie de buen continuador aplicado a lo suyo de Foucault. O sea, yo creo que el hilo directo sería Foucault, aunque también hay determinadas cosas que pilla de Deleuze bastante importantes. Luego, la historia, bueno, por tirar algún dato por ahí, por un lado, porque lo que está promoviendo es, la teoría suya es muy similar al tema de los dispositivos de Foucault. Entonces sería una actualización del tema de los dispositivos. Entonces, básicamente serían los dispositivos aplicados en una nueva época. ¿Qué es lo que se puede hacer con ellos? Sería una aplicación
de la idea del dispositivo futuro. Realmente una aplicación, no simplemente una teorización más tipo filosófico como la que hace Agamben, sino que realmente sería poner en práctica, como hacía Foucault, poner en práctica un poco el tema de los dispositivos. Y luego, por otro lado, el tema, esa obsesión con lo de la simetría y tal, pues dice que sería, Simón, que sería, o sea, lo simétrico sería que los pigmeos tenían y tal. No sería simétrico eso, porque aplicar antropología de un pigmeo sería una cosa creada por un occidental. Entonces, la simetría no es posible. Entonces, algo que él intenta hacer posible algo que es una imposibilidad. No, o sea, si un pigmeo viene a hacer antropología tal, está haciendo algo europeo, entonces ya, o sea, es que es imposible hacer algo simétrico. O sea, sería más complejo. Entonces, bueno, la crítica que yo le haría al texto es esa idea, un poco tirando hacia lo deleuziano, de hacer, no ya por el lado de la red, sino por el lado de evitar la crítica que hace a la modernidad como algo que no existió, etcétera, etcétera, por el lado de la suspensión de las categorías, yo creo que va un poco por ahí, y el lado ese rizomático de pensamiento que tiene. Entonces, que es el lado yo creo que es inevitable utilizar, o sea, determinadas categorías, aunque otra cosa es creérselas, pero hacer la suspensión de las categorías creo que no es posible. Entonces, que hacer la suspensión de categorías haciendo una especie de como si fuera homogeneización o algo horizontal, una horizontalidad en el pensamiento, pues inevitablemente luego cae en otro desastre. Vale, pues yo no sé, creo que soy de las pocas así, bueno, contigo, que nos debe gustar la luz bastante y yo pues quería defenderme, bueno, a Kaka también le ha gustado y hoy estamos muy de acuerdo. Hoy subrayo todo lo que ha dicho Kaka. De hecho, lo de Foucault no lo había visto yo también por Foucault, pero me parece que sí que viene muy a acuerdo. Yo quería decir varias cosas. Sí que a lo mejor es verdad que si no se ha leído Latour es muy difícil, porque además Latour tiene como los dos estudios. Tiene el del actor red y tiene todas las antropologías de me meto en el laboratorio y empiezo a fastidiar a todo el mundo preguntándole lo que hace, ¿no? Entonces hago como se hacen las tribus, pues el blanco llega y pregunta e interviene y fastidia a todo el mundo, pues él hace lo mismo, pero en un laboratorio. Por eso es un intento de simetría. La simetría no vendría por te pongo el espejito para que tú te reflejes como yo te pensaría que te tendrías que reflejar, sino vamos a cometer las prácticas que nosotros hacemos a los otros, vamos a cometerlas hacia nosotros mismos a ver qué pasa, ¿no? De todas maneras, es interesante, y en Anthropos es muy interesante cómo lo tratan, tanto él como Viveiros de Castro. A mí me pasa eso también, que en Anthropos me suena muy mal, pero ellos hacen una inversión muy chula. De hecho, Viveiros de Castro llega a decir la diferencia entre el pensamiento amerindio y el nuestro es que para nosotros todos somos animales y los humanos nos hemos emancipado del animal, y para determinados pensamientos amerindios, que son los que ellos estudian como sistemas conceptuales, todos somos humanos, lo que pasa es que algunos animales han decidido dejar de serlo. Entonces es bastante interesante porque antropología también empieza a disfuncionar en el sentido de que si todo es antropológico, habría que empezar a distinguir cosas y ya no decir ni humanismo, ni contrahumanismo, etcétera, etcétera. Sigo con cositas que me parecen interesantes de decir. De todas maneras, creo que la simetría Latour la va proponiendo siempre. Una cosa que Latour siempre dice es lo que ha hecho la modernidad es purificar. Lo que ha hecho es generar un montón de híbridos y además purificar, como si no hubiera habido nada entre medias, ¿no? Aquí tenemos un hijo, pero no ha habido sexo. Aquí tenemos una máquina, pero aquí hemos sido todos muy puros en el laboratorio, ¿no? Entonces lo que dice la simetría que establece Latour es volver a restablecer todos los vínculos de mediación. Solo podremos comprender nuestras sociedades y otras, pero empezando también por las nuestras, y saber qué queremos, si queremos sobrevivir o no, y estas cosas, si alcanzamos los vínculos de la mediación. Entonces él propone que se empiecen a estudiar estudios por mediaciones, que se vea en medio. Por eso tampoco le molesta ni la diferencia entre sujeto y objeto, porque dice, bueno, a mí me da igual, porque yo la voy a ver en medio.
voy a ver cómo se hace por un lado y cómo se hace por otro. Lo que me interesa es ese medio. Entonces, decir sujeto, decir objeto, decir antropos, decir animal, le va a... o decir cosa, o decir... Por eso tiene que ver con lo del actor red, porque todo es una red. Y luego, también yo creo que la propone por la cuestión de la paz y de establecer un otro no exótico. Todos los ejemplos que nos pone de otros es los rascacielos de Arabia Saudí, no es el otro exótico. No es el pobrecito otro al que estamos matando. De hecho, incluso dice una cosa que me encanta, y esto es en contra de la cuestión de lo débil, porque yo creo que no va por la debilitación. Dice, es que, esto también lo dice Viveros de Castro, es que los modernos son tan arrogantes que incluso se sienten con una gran culpa por haber machacado a todo el mundo. Y claro, dicen, esto es añadir más a la injuria. O sea, te machaco y luego me tengo que castigar porque pobre yo, porque yo soy el que te hice daño finalmente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una debilidad, una debilitación sería considerar que ha habido una preponderancia, que se tiene la razón con mayúsculas y luego decir, y luego pues me debilito y me retiro. Entonces, no está a favor de nada de eso. ¿Por qué? Porque, claro, yo me preguntaría, ¿es débil un pacto? ¿Es débil una mediación? ¿O hay que ser muy fuerte para poder decir, me he equivocado, pacto, medio, voy a ver cuáles eran mis intereses ocultos, qué ha pasado aquí, etcétera, etcétera? Y yo creo que me voy a callar. No, solo quería decir una cosa sobre lo que decía ella, que además hace mucho hincapié, además de estos sistemas de mediación, hace mucho hincapié en la inscripción, es decir, en que exista un, bueno, él lo llama inscripción, supongo que son documentos, ¿no? Y en los sistemas de representación de esas mediaciones, ¿no? Simplemente es eso. Bueno, podemos ir al texto. No, porque sin ninguna duda, yo soy el primero que no conoce a este hombre. O sea, me parece muy bien estudiarlo y conocerlo y al mismo tiempo siendo un autor de éxito, como se ve, que es necesario por lo menos tener conocimiento para que no te pillen, por decir, no has leído algún novato, no sabes dónde está este hombre, lo que están planteando y demás, ¿no? Porque, digamos, estar a la última es muy conveniente. Entonces, yo desconozco las filiaciones. Este hombre se ve que es muy simpático, se ve que se dirige con... Buenas noches. No, solo para saludar porque vi el cartel y vi la reunión y digo, qué interesante, pero... Pues entra, si quieres. ¿Sí? Si quieres, vamos. ¿Cuánto dura la reunión? Dura un rato. Un rato. Bueno, lo vamos a dejar tranquilo, no vaya a ser que después sea el remedio de la enfermedad. Gracias y buenas noches, que le vaya muy bien. Gracias. Si está en el escaparate, es normal que la gente se asome. Pues aquí que nos ven. ¿Hemos sido diplomáticos? Hemos sido diplomáticos, era pigmea. Hemos sido tratados antropológicamente. Hemos sido tratados antropológicamente. Nos han mirado como un objeto a estudiar. Normal. Entonces, además esto ha quedado grabado. Que acaba de pasar. Entonces, sí hay que reconocerlo yo también, que es un texto muy ambicioso. Muy ambicioso, yo ignoro cuál es la especialidad de Bruno Latour, pero sí lo miro como antropólogo, veo que constata, en cierto modo, el fracaso de la antropología, que bien claramente la antropología, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, a través del estructuralismo, quiso capitanear el pensamiento filosófico y el pensamiento en términos generales, incluido también el pensamiento científico, encontrar como una especie de matriz general que sirviera para dar una explicación de los modos en los que todos los pensamientos, todas las escrituras, todas las expresiones, manifestaciones y demás podían entrar. Y lo que resulta curioso es que, en cierto modo, vuelve a delegar
en la antropología para recuperar aquel trono perdido. Es decir, que en cierto modo la antropología se presenta aquí, al final sobre todo, como una salida, como utilizando un método que permitiría recomponer un bastante maltrecho espacio, y aquí se llama de modernidad, que yo pienso que es una de las cuestiones que debemos debatir, en primer lugar, pero a su vez es que la antropología se colocaría como, en cierto modo, la madre de las ciencias, es decir, que expresaría a su manera la salida por la que las ciencias pueden decirle algo al usuario de la ciencia en primer lugar, pero sobre todo al que está pensando acerca del pensamiento científico y de lo que la ciencia contiene. Dice, que es por lo que él es más conocido, que no hemos sido nunca modernos, y ahí es donde está, me parece a mí, la clave de lo que pretende decir. También dice algo que me ha halagado a mí, bueno, me ha halagado en el sentido que me ha gustado leer, es la alabanza de la posmodernidad o del posmodernismo, que sin ningún tipo de miedo, ni de vergüenza, ni de timidez, hace radicalmente, que yo también me siento muy identificado con eso. El pensamiento posmoderno es necesario pensarlo como una forma muy característica, muy representativa de nuestra situación presente, ya presente desde hace algún tiempo, por otro lado. Pero a su vez es verdaderamente notable la salida que le da a la modernidad, en cuanto que, digamos, el proyecto de modernidad ha fracasado, incluso sobrepasado por la posmodernidad, pero a su vez la modernidad tiene una oportunidad. Sí se entiende que en realidad nunca se ha producido, es decir, que nunca se ha llegado a ser verdaderamente moderno, y entonces el desafío o el objetivo que nos quedaría por hacer, y la antropología daría justamente una guía a eso, sería justamente para salvar la modernidad por ahí, digamos, extraviada, etcétera. Que, vuelvo a decir, por eso es por lo que yo le veía muy pactista, pero muy pactista, muy constructivo, porque no va, digamos, a degüello contra la modernidad, precisamente todo lo contrario, intenta salvarla. Simón y luego... Sí, bueno, yo le veo que está bien encaminado, pero claro, si a ti te invita ¿cómo se llama? Te invita Philippe Descola a dar una lección en el Collège de Francia ante un montón de muchachos que estudian antropología, y te vas a cargar la antropología. Creo que la antropología no es muy importante, pero que él aquí está haciendo un trabajo para animar a los muchachos que se van a dedicar a eso. La disciplina está obsoleta, pero no lo vas a contar si te invitan a hablar ante chicos que se ponen a estudiar antropología. En realidad... ¿Por qué la ves obsoleta, Simón? ¿Por qué la ves obsoleta la antropología? Porque el hombre ha muerto. Después de la muerte de Dios, Foucault, al final de las palabras y las cosas, dictamina claramente que también ha muerto el hombre. Entonces, ya ni sobre Dios ni sobre el hombre se puede decir nada. Hay que dejar que las cosas hablen por ti. Y lo que sí viene a decir aquí Latour, que a mí me parece que es muy interesante, además de que la posmodernidad la califica como una época de transición, menciona a Sokal, de Sevilla, el Affaire Sokal, donde está Latour involucrado y otros muchos y tal, le aterraba el relativismo. Bien, aquí no es cuestión de relativismo, es cuestión de pluralismo ontológico. Pero el pluralismo ontológico es mucho más que tener una naturaleza de fondo, como bien dice Latour, que te da la unidad y una multiplicidad de culturas. Es por eso los modernos nunca fueron realmente modernos, porque el proyecto moderno no se podía llevar a efecto, no se podía cumplir. O la cumplimentación del proyecto moderno es su quiebra. Pero también, claro, Latour lo que dice que es interesante es que ya no podemos hablar en nombre de Occidente. Sin embargo, de algún modo somos europeos y tenemos que promover nuestra forma de
existir en una morada duradera. Aquí la alusión a Heidegger está clara, y cuando ya menciona a Heidegger, después de hablar de la libido sciendi, ¿no? La libido en la ciencia. Claro, eso es las ciencias duras, sobre todo la física y la matemática. Aquí ha habido una arremetida contra la modernidad, la más fuerte que hay. La más fuerte que hay es ir contra las ciencias duras y desestabilizarlas. Pero si eran esos el soporte más sólido, desestabilizar a las humanidades es muy fácil. Claro. Entonces esta gente ha hecho un trabajo más duro, eso es lo más difícil. Buscando, eso sí, una racionalidad ampliada, como decía mi querido generacionero. Y fíjate, los entes con los que nos relacionamos ahora, cada vez más numerosos y heterogéneos, son el clima, los mares, los bosques, los genes. Claro, las redes, estábamos ante un panorama que, ya sea bajo el término redes, el término o sistemas o atmósferas, lo que se está usando es toda lógica binaria de dialéctica, de trabajo hegeliano entre dos ítems, sino que hay que saber dar cuenta de la multiplicidad. Entonces yo veo que aquí está la posmodernidad dura, no débil. Pero bueno, lo que pasa es que el término débil quiere decir que se está debilitando unas estructuras pretendidamente fuertes, pero que luego no eran tan fuertes como se supone, ¿no? Yo tenía un problema precisamente con el tema. Yo creo que él trabaja con una oposición binaria. Eso fue mi problema. Es que por eso dije antes que esta sección no tiene nivel filosófico. Me parece antidialéctico el argumento. Cuando hay multiplicidad de culturas, ¿qué quiere decir? La multiplicidad de culturas no, dice multiplicidad de naturalezas. No dice multiplicidad de culturas. O sea, lo que hace... Él no distingue entre multiplicidad y pluralidad. No, porque está tomando, eso sí que lo toma enteramente de Deleuze, toda la cuestión, y de Bergson, de la multiplicidad, y la toma tal cual. Es decir, no es una diferencia entre uno múltiple o en que hay múltiple, lo que viene a decir es plural, que es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. O sea, no es todo reducible a lo uno y lo plural sería uno, sino que es multiplicidad. Es decir, algo que, por ejemplo, los grados de potencia espinocistas es un 1 multiplicidad. No hay contradicción entre uno y múltiple, porque cada grado es una naturaleza, pero es un grado de lo mismo. Entonces, ahí, bueno, estoy explicando malamente lo que Deleuze y Spinoza y Bergson tratan como multiplicidad, ¿no? Esto está bien explicado, pero yo no entendí eso en el texto, ese es el problema que tuve con el texto. Sí, yo no sé, a lo mejor lo he leído más en otros textos, porque por ejemplo en el Nunca fuimos modernos o en el Actor Red sí que apela a esa multiplicidad y sí que dice, claro, es esta además. Es que yo no tenía claro esa distinción y por eso no entendí realmente lo que quería decir. Y cuando hablaba siempre de binarios, no entendí qué quería decir, me pareció como ingenio la distinción. Rosa. Bueno, yo solamente quiero hacer una pequeña, porque muchas de las cosas que estaba pensando las habéis dicho ya. A mí lo que me ha interesado del texto sí que es la crítica a la modernidad que hace y la insistencia, pero también es mi desconocimiento de Latour, yo no lo conozco, el primer texto que leo también, hombre, había oído hablar de él, pero no había leído ningún texto de él. Y claro, cada uno yo creo que aquí tiene sus propias referencias, habéis hecho referencia a Deleuze, a Foucault, y sin embargo a mí el tema de la resolución que da esa propuesta de paz, de acordar entre todos lo que puede ser los principios que pueden ser universalizables, que por lo menos yo lo he entendido así, lo que habla al final de la propuesta de paz, estaba por aquí, la propuesta era la necesidad en la página 189, cuando dice la necesidad de lo que hace la razón posible y progresivamente universalizable, 189, aquí al final del primer párrafo. Hombre, él está haciendo una crítica, efectivamente, como habéis dicho todos, una crítica a la racionalidad occidental, aunque él dice que Occidente no existe, en fin, es una forma de entenderlo, ¿no?
y estoy de acuerdo con la interpretación que él hace de que la cultura o la forma de representación del mundo de Occidente desde la modernidad se puede resumir en esas tres hermanas que él habla, de la eficacia, la racionalidad y la técnica. Era economía técnica, rentabilidad, efectividad y eficacia, sí. Y objetividad, que es la ciencia. Es decir, la ciencia, la economía, yo entiendo por economía el capitalismo, porque evidentemente es la economía occidental, racionalidad en las ciencias, capitalismo en la economía y eficacia, digamos, ideológica, que sería lo que sería la cultura dominante, ¿no? Yo estoy de acuerdo en esa. Me parece un poco, bueno, pues como forma de difundir la idea de hacer una crítica resumida de la modernidad, pues está bien, hombre, tampoco es que se meta mucho en profundidad, pero digamos que es una forma desde el punto de vista ensayístico de explicar lo que es la modernidad occidental. Entonces, efectivamente, yo estoy de acuerdo con que ese proyecto ha fracasado. Tampoco es el primero que lo dice, desde luego, menos en el año 2003. Es decir, la crítica a la modernidad es una crítica que viene, bueno, pues si quieres desde Nietzsche, incluso antes, ¿no? Pero la propuesta que él hace, claro, vosotros habéis hablado de los dispositivos de Foucault y de Deleuze también. Sin embargo, a mí esta propuesta me suena a otro autor que seguramente no estaréis de acuerdo, pero en fin. Es cuando aquí en la página 289, cuando habla qué es lo que de verdad nos importa, ¿no? Y hay que ser diplomático, y el diplomático es el que, como decía antes Isidro, el que pacta, el que llega a acuerdos con la razón, ¿no? La razón científica universal, ¿qué les importa de verdad de volver a preguntar? ¿La razón científica universal o lo que permite a la razón científica ser racional, hacerse poco a poco científica y universalizarse poco a poco? Es decir, ¿cómo construimos, eso lo entiendo yo, cómo construimos unos principios universalizables para todos, con independencia de nuestras culturas o de nuestros orígenes o de nuestra procedencia? Y ¿qué es lo que hace la razón posible y progresivamente universalizable? Entra en otro mundo, el de la negociación planetaria precisamente. Y esa necesidad de negociación de los principios universalizables, para mí esa es la propuesta de Habermas. Sí. Claro. Esa es la referencia que a mí me da y la crítica. Él odia a Habermas, Sí, pero para mí, yo lo interpreto así, lo odia, pero sí, muchas veces se nos salen cosas que odiamos, ¿eh? No te digo yo que no. Cuando escribes te salen cosas, ¿a ti no te ha hecho la referencia? Es decir, buscar principios, vamos a ver cómo resolvemos estas... porque al fin y al cabo, ahora que lo dijo, ¿no? Al fin y al cabo, él... habla de que la posmodernidad es un proceso de transición, pero no para cargarse la modernidad absolutamente, sino para reconstruir la modernidad, que también es el proyecto de Habermas. La modernidad es un proyecto fracasado. Es un proyecto fracasado y se tiene que reconstruir desde otros planteamientos y desde otras bases. No, sí, además dice es un proyecto inacabado. No fracasado, al revés. Inacabado, sí. Además tiene confianza en la modernidad. Claro, porque nunca hemos sido modernos, como dice aquí. Porque nunca realmente hemos sido modernos. Lo que dice Latour es que la modernidad no ha existido nunca. Eso es lo que está diciendo Latour. Yo creo que por ahí es mucho más radical que Habermas. A lo mejor es ese yo creo que está diciendo que la modernidad no ha existido y que tenemos que darnos cuenta ya por fin y pasar a otra cosa. Pero que no es la posmodernidad, porque la posmodernidad se cree que la modernidad. Pero tal y como yo entiendo aquí el texto, le está hablando de que hay que recuperar también, es decir, tenemos que negociar con el resto qué valores o qué principios vamos a hacer que sean válidos para todos, es decir, que sean universalizables. Y por tanto nosotros como europeos, yo lo interpreto así, no sé, ahora si acaso me lo decís que no, y por tanto nosotros como europeos no es que reivindiquemos esa racionalidad y que nos pongamos por encima de todos, efectivamente, que hemos destrozado el mundo y por eso somos superiores a vosotros, porque hemos sido capaces de destrozaros. Vosotros no nos habéis destrozado a nosotros. Nosotros hemos sido capaces de destrozaros a vosotros, nos sentimos muy mal, tenemos mucha culpa porque somos muy listos y nos damos cuenta, pero realmente nosotros estamos por encima de vosotros. Entonces, lo que propone Latour, que yo creo que es un poco, que yo también entendería, se puede, parte, no, evidentemente no es la propuesta del discurso de Habermas, pero sí que se puede entender ciertas cosas. Las conexiones yo sí las puedo encontrar por ahí. En el hecho de que pongámonos de acuerdo todos desde iguales, simétricos, desde el discurso en el que todos seamos iguales, es decir, desde que todos tengamos la misma competencia lingüística y por tanto la misma competencia racional, pongámonos de acuerdo a ver qué es lo que consideramos universalizable.
Yo entiendo la propuesta, la he entendido así, a lo mejor la he entendido mal. Por lo menos meto polémica, por lo menos. Bueno, yo creo justamente que bueno, en el libro este Nunca fuimos modernos, que tiene un libro que se llama Claro, así. si es que yo te digo, yo este no lo conozco. Claro, se llama así el libro y justamente dice que la comunidad intersubjetiva esta justamente es el paso kantiano último, lo peor que se puede hacer, que es justamente ya te olvidas de la realidad absolutamente y todo depende de la comunidad intersubjetiva y lo que nosotros decidamos es la realidad. Y justamente dice que no, que eso sí que es el paso de olvido total de la naturaleza. Y como hablamos de interrelación y de mediación, pues eso es lo último, el peor kantismo posible. Que Kant por lo menos consideraba la realidad. Que estaba ahí fuera, como dices, como has dicho tú, ahí unidad, monolítica. Pero entonces yo creo que, hablando del realismo especulativo este que hemos hecho aquí, ¿no? Que siempre se metían con Kant diciendo que es el paso de olvidar la realidad, ¿no? Para hacer el sujeto, ¿no? Olvidar el objeto. Entonces, y aquí es un paso más radical, ¿no? Decir que ni siquiera eso ha ocurrido nunca. O sea, ni que el paso kantiano nunca se ha dado, nunca se dio. Es lo que está diciendo. Y que Kant también lo plantea con que no se puede dar, que es un desideratum, ¿eh? Sí, que nunca se ha dado, que cuando se ha intentado dar al revés, siempre se ha utilizado esa naturaleza, hay que presuponer esa unidad de naturaleza para poder hablar de que tenemos una cultura, una emancipación, y justamente el último relato habla en Nunca fuimos modernos, 1989, ¿no? Como que es el fin de la historia, ya por fin nos hemos emancipado absolutamente, la caída del comunismo, y es justamente el retorno de lo reprimido. ¿Qué pasa después? Justamente es el momento en que ya no vamos a controlar nunca más la naturaleza con el desastre ecológico y lo que hacemos es explotar más a los pueblos que se supone que explotaban los comunistas. Justamente es esa emancipación está llena de compromisos, ¿no? Más que nunca. Y que el gesto de darnos cuenta de esto y que es el posmodernismo, digamos, que es una consecuencia de esta caída de esta creencia en lo moderno, pues es el gesto siguiente para decir que es que nunca hemos sido modernos, nunca ha ocurrido esta modernidad, siempre ha habido exotismo en los europeos, siempre hemos sido como las tribus, en realidad, y que tenemos que reconocer esto y pasar a otra cosa que es no moderno. Yo no creo que él diga que deberíamos recuperar la modernidad, él habla de lo no moderno. No es posmoderno, no es moderno, es no moderno. Pero es que es como decir que nunca hemos sido cristianos. ¿Por qué? Porque Dios no existe. Y ahora nos damos cuenta. Entonces nunca hemos sido modernos, porque la modernidad ya sabemos que no existe ahora. Bueno, el que no se ha enterado es Habermas, que se cree que la modernidad es un proyecto inacabado. Exacto, eso es lo peor. Ese es el peor. Pero la modernidad no existe, ya no existe. Se creyó en ello, pero ya no existe. Y entonces también es muy interesante cuando dice, ahora, pero aunque ya no tenemos un proyecto universalizable, sin embargo hay una exigencia de globalización. Y en el momento en el que los chinos están tomando partido en la globalización, entonces es cuando ya no nos gusta tanto el tema de la globalización. Cuando es simétrica, cuando son otros los que se están globalizando. Cuando espero que los chinos no se pongan a creer en Dios, que puede ser un desastre. Todo puede venir. Amanda. A ver, yo por partes, es que están diciendo cosas muy interesantes y yo las voy a rebatir todas, ¿vale? A ver, cosas que habéis dicho, es muy interesante, pero a ver, vamos a ver, con Habermas yo creo que la diferencia, además de lo que ha dicho Rodrigo, que estoy completamente de acuerdo, es que si pensamos que hay un acuerdo, y que es racional, ya estamos estableciendo una naturaleza. Y ya estamos estableciendo un punto de vista privilegiado que puede ver esa naturaleza respecto de los otros que tienen menos. Entonces, ¿qué diferencia hay? La diferencia es que hay... ¿Cuál es la alternativa de que el conocimiento situado? Pero no un acuerdo, sino una pluralidad de acuerdos, no se trata de un acuerdo solo. No, es pactos, es pacto. Claro, pactos. Pero un pacto no es un acuerdo. Nosotros podemos pactar, dejar de hablar ahora porque nos llevamos mal, sin tener que acordar que tú y yo tengamos que estar de acuerdo. Podemos pactar incluso el silencio. Sí. Claro, entonces yo creo que va mucho más por la cuestión de los conocimientos situados. Es que no hay verdad, lo único que puedes decir es dónde te sitúas para decirlo. Y además ni siquiera respecto de un punto de vista privilegiado, es decir, de una sola naturaleza, sino de una naturaleza que aparece así, de esa manera,
según tú le has dado cabida, pero no, tampoco hay una naturaleza, no existe esa. Entonces, claro, yo creo que pensar que simétrico es el igual de Habermas, me parece que es justo darle toda la vuelta. El igual de Habermas, es decir, que todos tengan la misma competencia lingüística, es una violencia. Porque lo que quiere Latour es que esta grabadora y el suelo no tengan por qué tener la competencia lingüística nuestra para entrar en esta negociación. Y que podamos hacer pactos, que por otra parte es lo que hacemos siempre, pactos con el suelo. Oye, yo te piso y tú no te caes. Pero de todas formas, yo no creo que la competencia lingüística se refiera a una exclusiva manera de razonar, todo lo contrario. Es decir, sería establecer entre tú, que eres distinto a mí, y yo, que soy distinto a ti. O sea, que no es que tú seas solamente distinta a mí, sino que yo soy distinta a ti. Establecer ese acuerdo entre tus diferencias y las mías, o ese pacto. Pero habla con el suelo, no hables conmigo, que a lo mejor tengo ojitos. Habla con el suelo no le puedes decir eso. No, claro. Y eso es lo que se está jugando Latour. Eso es lo que se está jugando. Por eso la antropología es ampliada, porque los híbridos, es decir, el suelo de este sitio, también es alguien con el que hay que hablar. Ya. Eso no lo dice a ti. No, y yo creo, y sigo, ¿me dejáis un segundo? Pero hay que hablar con el suelo. No hay que hablar con el suelo. De alguna manera. Un ejemplo. Que la comunidad intersubjetiva, pues, nosotros... No, pero una cosa son... Pero es que probablemente no estoy... admitir la diversidad de lenguaje, más allá de la racionalidad moderna, y otra cosa es ejemplos de ese tipo, ¿no? No, pero sin el suelo, que es como el pensamiento situado, sin este suelo, tú y yo no podríamos estar teniendo esta conversación si no estuviera este suelo. Evidentemente, claro. Vale, entonces no podemos decir, es como somos entes racionales, tendremos esta conversación y no cualquier otra, porque en todos los mundos y con todos los suelos y con todos los climas, y aunque seamos negros, blancos, mujeres, hombres, etc., tendremos la misma conversación. Pues no. Es una negociación entre suelo, clima, agujero de ozono, etcétera. Vamos, esto así como lo veo yo, pero a mí me gusta mucho, lo siento. Toma, de frente. Ahí vamos. Vale, gracias. Luego, más cosas. El argumento de que no somos modernos a mí me gusta mucho y aquí lo explicita muy bien, y es que es temporal. El problema de la modernidad es que siempre está intentando ser la vanguardia, que nunca llega a ser nada porque no se recrea en nada, ni se queda nunca en nada. Entonces es un argumento súper temporal. No es que no seamos modernos y que haya que acabar la modernidad o pasar de ella. No, es que ni siquiera nos paramos a decir, que éramos modernos. No, estamos tan empeñados en serlo en algún momento que nunca lo fuimos. Pues el argumento es súper bonito, porque la modernidad es aquello de lo que nunca ningún moderno fue contemporáneo. Entonces es un argumento que a mí me parece precioso. ¿Y qué quieren rescatar de la modernidad para mi gusto? Pues a mí esto me parece muy tierno. Lo que quiere rescatar son los híbridos. Justo, o sea, todos los marcapasos, las cajas negras de los aviones, los suelos... la tecnología buena. La tecnología punta es buena, digo, la tecnología buena. Incluso la mala, y los virus, o sea, es decir, volver a habitar el mundo. Entonces es como, bueno, la modernidad, no siendo contemporánea ella misma, sin embargo tiene una cantidad de residuos, que es que encima son encontradores y queremos tratar con ellos. Y bueno, ya está. Nada. Perdón. Gracias. Quería plantear que con respecto a lo que decís y tal, que bueno, me gusta como podéis escuchar, quizás deberíamos intentar rascar un poco más en lo que es la visión que tiene de la modernidad, porque a partir de los ejemplos que da, yo no lo pillo tanto. Entonces, los que tenéis, habéis leído más textos sobre la crítica concreta que hace a la modernidad, que es el tema. Yo, un poco la impresión es como si fuera una especie de crítica fácil en cierto sentido, porque está bien, sería ajustada. Podríamos decir, bueno, vale, esas categorías y tal, o sea, desvela lo falso de determinada manera de pensar o de plantear las cosas, ¿no? Con lo de sujeto, objeto y tal, pues es evidente, pero la historia es, de ahí enlazo con el pensamiento de
Isidro. Si no es una crítica demasiado fácil, o sea, luego a la hora de hacer una propuesta donde, claro, no sustancia realmente nada porque nada se puede sustanciar, entonces tienes que dejar todo como en medios tonos porque no te puedes apuntar realmente a nada, entonces tienes que dejarlo todo un poco en el aire, tienes que hacer, pues eso, vale, la plantilla que fue utilizada para contarme cómo era la realidad no vale, ya las categorías no vale, tampoco yo que he vivido la realidad, etcétera, etcétera, y el dibujo que tengo que hacer ya es un dibujo que tiene que jugar, tengo que hacer participar a todo el mundo en ese dibujo para que sea menos atacable como verdad, ¿vale? Porque en el momento en que yo me posicione en algún punto, no va a ser cierto lo que digo. Vale, pero esa es la apuesta imposible, digamos que sería la apuesta imposible de la modernidad. No nos la creamos, pero es un buen ejercicio de pensamiento. Desmontémosla, pero sigue siendo un buen ejercicio de pensamiento. Con respecto, luego planteo dos cositas que ya son puntuales en el texto. Son dos dudas que tengo. Una es ¿por qué le caen tan mal los antiglobalización y demás de finales de siglo y principios del siglo XXI? Porque hace una mención justo, ahí están en ese momento todas las batallas campales, ¿os acordáis? De los años 2000, justo en ese momento donde en todas las ciudades así del mundo que se reunían los grandes, se montaba la ley de Dios, y bueno, se creó todo un movimiento súper vasto que implicó a muchísima gente, muchísimos colectivos, desde cristianos de base hasta los anarquistas más radicales, que se pusieron todos en acción en las cuatro esquinas del planeta y por lo visto le cae muy mal. Pero era otra, no sé, era otra visión. Hay una crítica, entonces querría saber por qué le caen tan mal. Y luego otra cosa que sí me llama la atención y es, me manda a lo mejor esto, que me ha gustado cuando dice en la página 180, tú has dicho un poco toda la historia esa de ponerse el mea culpa del occidental, eso me ha gustado, cómo desmonta ese mea culpa del occidental, porque sigue siendo lo mismo, ¿ves? Ahora entonces me equivocaba, pero claro, ahora no. Entonces sigue siendo un modo de vista totalmente, un planteamiento totalmente impositivo, aunque sea desde el mea culpa, y no desmonta realmente la trampa que tenía lo anterior. Me gusta cuando lo aplica también a todo lo de las teorías postcoloniales, ¿sabes? Lo aplica también a eso de una manera muy dura. Y me temo que pero fíjate, lo aplica, dice colonial, imperialista, machista, racista. Cuatro cosas que es el pan nuestro de cada día. O sea, son las armas del pensamiento, curiosamente, occidental, más en boga. O sea, occidental, entre comillas, lo que sea, pero de pensadores y tal, norteamericanos y demás, es una herramienta guerrera hoy en día, ¿no? Y me gusta, lo desmonta y lo desmonta en la misma dirección. Bueno, hay un término que especialmente es importante, que yo ahora traigo para pensar sobre, que es el término contemporáneo. Es decir, que la tesis de Bruno Latour es que no hemos sido nunca modernos porque nunca hemos sido contemporáneos de nosotros mismos. Entonces, que nunca hemos sido contemporáneos, perdón, es que estoy resfriado, no doy bien las sílabas. Lo explica muy bien. Claro que esa explicación implica las actitudes o las posiciones que conviene ahora ver. En primer lugar, implica romper con la idea que se tiene acerca de la historia de la ciencia como de unas sucesivas rupturas. Es
Es decir, que cada uno de los científicos verdaderamente importantes o que han, digamos, cambiado la historia es porque han roto, no tanto con la historia, han roto con la epistemología del momento, de tal manera que han producido la distancia. Él justamente defiende lo contrario. Página 186, cuando dice que Galileo, o sea, habla de la antigua manera de entender la ruptura o la brecha epistemológica de Galileo, viene a decir que eso es una cosa superada, que ya no se piensa así, y que a su vez lo mismo pasaría con Newton, Pasteur, Einstein, Poincaré. Entonces, para él lo que sucedería es justamente lo contrario, es decir, que cada uno de estos jalones de la historia de la ciencia significan una forma de realización de la contemporaneidad de ese pensamiento. Lo dice, convertir cada episodio famoso o ignorado de nuestra historia de las ciencias de nuevo en contemporáneo de cada una de las épocas claves de la historia común, de la historia sin más. Es decir, que no se avanzaría por rupturas, sino precisamente por acuerdos. Acuerdos justamente temporales, acuerdos de contemporaneidad, de estar precisamente compartiendo el mismo tiempo. Claro, eso viene precedido antes por lo que naturalmente yo no puedo aceptar porque va en contra de mi moral, si se quiere, ¿no? Finales de la página 85, dos primeras líneas de la página 186 que dice más modestos, más atentos, de una diplomacia planetaria cuyas primeras presentaciones, debido a su historia pasada, se encargasen en cierto modo de hacer. Aquí está nuestra oferta de paz. Pues no, la mía es siempre oferta de guerra, y debe ser oferta de guerra. Es decir, que el lanzar una propuesta de paz, pues tendrá sentido en una convención, tendrá sentido en estas ideas más o menos tolerantes de progreso, etcétera, etcétera. Pero quien no viva en guerra con su tiempo, con los que le rodean, etcétera, etcétera, y evidentemente consigo mismo, verdaderamente no merece la pena. O sea, no piensa lo que puede merecer la pena. Yo, vamos, no puedo aceptarlo en ningún caso. Mucho más si lo sumamos a las páginas finales, que más o menos aparece la recomendación que él dice. Dice, no se trata de avanzar hacia adelante, mucho cuidado, menos como gigantes, etcétera, etcétera, que van pisoteando, tal. Se trata de andar hacia atrás. Última línea de la página 190. Dice, si se pusiera en marcha de nuevo, se entiende la modernidad, fundamentalmente, así por generalizar todo lo que estamos diciendo, esta vez sería como si pisase huevos, con 1000 precauciones, teniendo mucho cuidado de no machacar a la gente, que verdaderamente es verdad, no se debe machacar a la gente. Lo que pasa es que en una situación de conflicto, como es absolutamente necesario vivir, se produce el machaque general. O sea, es que no puede ocurrir de otra manera, no puede ocurrir de otra manera, yo no puedo entenderlo de otra manera. Dice, huyendo hacia atrás del pasado arcaico, ese gigante juvenil no podía ver nada de lo que hacía. Eso es lo que quiero decir al afirmar que los modernos no han sido nunca hasta ahora contemporáneos de ellos mismos. O sea, vueltos hacia atrás, se verían ahora obligados a hacerse de su tiempo. Es decir, caminando hacia atrás es cuando se consigue ser contemporáneo, que lo decía antes Amanda muy bien. Si te pones en la vanguardia, pues te vas dejando a ti mismo detrás y evidentemente vas a fracasar en cualquier momento en que quieras reconocerte, mirarte o decir tu propia contemporaneidad contigo mismo, entre otras cosas, aparte de los que te rodean. Pero nueva transformación, reciente y verdaderamente imprevista. Ya no hay que pintarlos como gigantes. Aquí ya viene, para mí, lo que me produce rechazo inmediato. Dice, no hay que pintarlos como gigantes, sino como enanos. Ya no tienen desgraciadamente los rasgos de los jóvenes, sino que son viejos, terriblemente viejos. Igual está muy bien que nos lo digan, pero eso no puede ser un ideal. Eso no puede ser, digamos, una propuesta válida, aceptable, para quien quiera, porque antes han nombrado la vida, para quien quiera vivir. O sea, es que esa especie de elogio, como dice después, dice, sabiduría bien tardía, preocupaciones bien tardías, pues no. O sea, es decir, que si algo merece la pena es inventarlo.
inventarlo justamente como algo fundamentalmente joven. Fracasaremos, evidentemente, pero lo que no podemos hacer es aceptar el que hemos llegado demasiado tarde, y lo que tenemos que hacer es volver otra vez hacia atrás a recuperar los pedazos de eso, ya incluso con las cargas de culpa y demás que ya son lamentables como poco. Por eso yo decía que esto es extraordinariamente débil, pero débil justamente desde el punto de vista más esencial, desde el punto de vista de lo más fuerte, que es la vida. Hablo nietzscheanamente, pero yo pienso que es como se puede hacer una crítica de esto que para mí no. Ya me despachaste. Ya te has quedado bien. Es que a veces, si pensáramos que nos están grabando, no lo haríamos. Ahora, nos llevamos para atrás. Hombre, Isidro, yo si estoy contigo en que es más atractivo y más emocionante el pugilismo que la pacificación, pero si aquí se dice, con lo que se puede estar muy de acuerdo, es lo real no es racional y la historia no expresa ningún proyecto providencial. Lo real no es racional, es darle la razón a Hegel, todo lo real es racional. Aquí está el anti-Hegel. Y la historia no expresa ningún proyecto providencial. Podríamos decir que si entonces el ángel de la historia de Benjamin, de aquí, camina hacia atrás. Camina hacia adelante, pero mira hacia atrás. Y mira hacia atrás y ve todo de él. Camina, avanza, pero siempre mirando hacia atrás. El progreso le hace avanzar. Y ve todo derruido. Entonces, si se girase, tendría mucho cuidado, ¿no? De no avanzar de nuevo como un elefante y pisotearlo todo. Yo creo que esa noción de cuidado que está aquí, si se coge de cuidado, es la categoría fundamental de ese tiempo. A través de Heidegger atraviesa todo el libro. Un poco de cuidado creo que es necesario si se vuelve a tener un impulso cultural europeo. Si no somos cuidadosos, pues de nuevo se puede arrasar con todo. Esta llamada de atención hacia ser más cuidadosos, a mí no me parece que sea una visión light pero consuela mucho. Demasiado pacifista, sino no deja de ser una condescendencia, una advertencia. No, pero la cuestión está en que el ángel de la historia no se puede dar la vuelta. No se puede dar la vuelta, o sea, tal como lo expresa Benjamin, está, digamos, avanzando justamente, avanzando, empujado, pero siempre mirando hacia el pasado, y no podría de ninguna manera darse la vuelta. Entonces tenemos que asumir justamente esa situación naturalmente trágica, que no podemos aprender del pasado porque no podemos proyectar hacia el futuro, porque lo único que podemos hacer es lamentar el pasado. No hay otra manera de hacerlo, excepto que venga el Mesías y nos aparezca de esta cuestión, que nos dé otra... Y cepillar la historia contra pelo, que yo creo que es exactamente lo que está diciendo Latour. Y además esos dos ejemplos los pilla de Benjamin. Déjate de lamentar por el pasado. Claro, y empieza, que es eso del otro de los fragmentos de la filosofía de la historia de Benjamin, hay que peinar la historia a contrapelo, es decir, empezar a sacar los bichitos que cuando peinabas al perro así, pues no te salían. Entonces empieza a peinar a contrapelo, ya verás cómo te empiezan a salir los bichitos, es decir, las condiciones de la base. Se te pegan todos así. De todas formas, ese cuidado que decías, porque si no, lo que está diciendo Latour, o sea, su miedo, porque Occidente, en principio, está poniéndolo muy, muy entre paréntesis. Entonces, cuando pone sus miedos es, a ver, lo que nosotros digamos, alguien desde París, desde Londres, desde Lisboa, será recogido dentro de 30 años en Singapur, etcétera, etcétera. Pues no está, o sea, está intentando cómo el pensamiento
cómo algo producido aquí puede tener continuidad. Entonces ahí se vuelve pactista porque dices que si no, no va a tener continuidad ninguna. Entonces, no es porque nosotros, pues ya sería otra vez volver a la historia colonial de que nosotros les podemos hacer si ya está disuelto. Bueno, si está dando es que a lo mejor a Bruno Latour y a mí la cultura occidental nos importa más que la vida. Claro, sí, pero no hay, pero para él no habría peligro, ese peligro colonial, etcétera, etcétera, ya no existiría. No, el peligro que desaparezca Grecia, la Ilustración, Galileo, Newton. Ese es el peligro. Y además ahora nos sentimos culpables por haber colonizado. ¿No? Eso es lo que digo. Pero a mí me gusta eso de, es que culpabilizarte es seguir en las mismas y si ay, ¿qué culpa tengo? No, hombre, cambia de actitud, pero no te quedes ahí diciendo, ay, ahora me voy a tener culpable. No, eso es súper bonito. Yo ahí vuelvo a los comentarios que hacía lo de José Alberto y tal, yo no he colonizado. Yo ahí no me siento occidental, yo no he colonizado. O sea, sí, bueno, porque sería una culpa individual de decir, no, sí, he hecho eso, sino pero estoy aplicando lo que yo entiendo de Latour, que esa, o sea, meterme en esa categoría, o sea, coger yo la bandera, la idealización, todos esos emblemas y tal, promovidos por una cultura, etcétera, etcétera, a lo largo de siglos y demás, hacerlos propios y hacerme a mí yo heredero de esa cultura y por lo tanto decir yo soy de los que he colonizado, hombre, hasta ahí vamos, no, yo no, o sea, quien quiera hacerlo que lo haga, pero yo por lo menos es que no lo siento, o sea, yo no lo siento así, para nada. Sí. No, sí, yo solamente quería... Igual te ibas a explicar ese momento para no, presentarle, pero una vez... No, que habla tú, si no hay prisa, vamos. No, que escuchaba a Zacarías y me pareció un poco reducirlo, porque creo que no está, vale, sí, no hemos colonizado como cuando nosotros llegamos. Bueno, yo llegué aquí y me decían, no fui yo, habrá sido tu abuelo, ¿no? El que te colonizó. Pero está hablando de una cosa un poco más macro, creo, más de pensar un pensamiento occidental que nos guste o no, estamos atravesados y somos responsables, porque somos porque estamos en una parte globalizada y occidental que nos guste o no, formamos parte de ella. Pero a ver, por ejemplo, y esto es de la por ejemplo, pero hay que darse cuenta de que eso forma parte de un complejo sistema de identificaciones. Por ejemplo, uno es argentino, entonces dirá directamente, no, hay una colonización, los españoles, los ingleses, argentino, mexicano o venezolano. Bien, pero difícilmente va a identificarse precisamente con aquellos que colonizaron, con los cuales además tiene más vínculos de sangre que otros. Entonces no se identifica porque ya ha hecho una identificación con lo que sería una tierra colonizada y por lo tanto él pertenece a una tierra que ha sido colonizada por otros. Entonces ya no se va a identificar con aquellos colonizadores, por ejemplo, un mexicano, sino que se identifica con unos nativos de los cuales él normalmente no tiene una consanguíneo. Con quien tiene consanguíneo precisamente él es heredero precisamente de los que colonizaron. De ahí que sea un sistema, o sea, que esté basado en un sistema de identificaciones. Entonces, se trata de desmontar eso, porque ni es válido para él, obviamente, o sea, los argentinos, por ejemplo, la mayoría de partes son los nativos, no hay casi, hay 4, y fueron exterminados por toda Latinoamérica, básicamente, excepto en muy pocos países, la mayoría fueron exterminados. Entonces, los pobladores que hay ahora son tan colonizadores como los, en teoría, como nosotros, como los españoles, como los portugueses, etc. Pero creo que aquí está hablando de algo mucho más macro, o sea, que no está hablando de la invasión o de la época de la colonización. Creo que está hablando de un concepto, de un pensamiento más global, más allá de un hecho, de una acción directa, creo yo, por como lo entendí aquí. Ahora es verdad, pero ahí también tendremos el síndrome de Estocolmo, ¿no? Los colonizados al final
pues estamos ahí mezclados y somos una cosa y somos la otra. Y no nos podemos escapar a esa realidad, ¿no? De mezcla que tenemos y de diversidad. Pero creo que en este texto, por lo menos yo no lo entendí así, que hablaba directamente de ese momento puntual de la historia de colonización de Europa a Latinoamérica u otros países, sino que habla como un pensamiento global de modernidad donde hemos intentado diferenciar, como decía él, como depurar, ¿no? Esta cosa objetiva de lo no objetivo y que nos hemos esforzado por la ciencia exacta, que esto viene de Occidente, nos guste o no, es así, y que es verdad que nos creemos muchas veces el ombligo del mundo, estemos donde estemos, ¿no? Y que a mí me ha gustado leerlo porque es cierto, hay una frase que decía, seguramente se reirán de nosotros en Yakarta, y es cierto que hay algo de, yo ahora ya no me río porque vivo aquí, ya me siento parte de aquí, pero seguramente cuando estaba allá, escuchar muchos debates internacionales, de, no sé, por ejemplo, la globalización del no sé qué, pues sí, es verdad, o sea, que hay una diferencia tan abismal de, no sé cómo llamarlo, de presente, de estado, de países, de cultura, y que no las vemos, que muchas veces creemos que esto es lo normal, lo heteronormativo, los blancos y tal, bueno, yo que soy una mezcla, pero como que es cierto que nos cuesta a veces pensar que hay otros y que son muchos más, y que además me gusta cuando dice, ahora que se han dado cuenta que hay muchos otros, están más asustaditos, ¿no? Entonces ahora vamos a decir, oye... Curiosamente, claro, nosotros tendemos a pensar, son las deformaciones que tenemos nosotros, tendemos a pensar, o sea, esa superioridad llega hasta tal punto que tendemos a pensar que el otro, el que está más allá, se siente inferior. Y muchas veces no es así. O sea, y otras veces sí, pero yo estoy con Marvel que esto va mucho más allá de eso. Si él está diciendo, dejémonos de hablar de modernidad y tradición, que ya está eso muy bla bla bla, y pasemos a otra cosa. ¿A qué otra cosa hay que pasar? Quizá a contemplar esa preponderancia de cierto modo de vida que debe caracterizarse como modernidad, como algo así como una determinación de la historia de la metafísica. Y ahora estamos en el final de la metafísica, pasando a otra cosa, con lo cual no cabe seguir dándole vueltas Yo solamente quería recoger la última, porque es que eso ya ha terminado de encontrar contradicciones en el texto o de terminar de confundirme yo en el sentido de lo que está diciendo Latour. Porque tú estabas diciendo que a lo mejor, efectivamente, Latour le interesa más la cultura occidental que la propia vida como resultado de eso, que es del cuidado, claro, que Occidente tiene que tener el cuidado de que ahora cuando lo vuelva a hacer, que lo haga mejor para no ir aplastando a todo el mundo. Pero entonces... Ten en cuenta que Occidente no existe. Bueno, eso también es muy discutible, de que Occidente no existe. Hombre, que hay otros, por supuesto, pero lo que sí que está claro es que si los chinos han avanzado, ha sido asumiendo la forma de producción capitalista que ha dominado Occidente. Creo que son marxistas. Bueno, marxista yo creo que los chinos ahora mismo son poco, ya que vamos a decir, pero en fin, los chinos yo creo que ahora muy capitalistas, muy marxistas no son, pero en fin. Igual que, es decir, cómo se han ido tomando hegemonía y protagonismo los otros países, pues porque han adquirido una dominación económica, como son los chinos, como pueden ser algunas naciones árabes, Arabia, etcétera, etcétera, o incluso Japón. ¿Por qué? Porque han asumido también la forma de la eficacia o la eficiencia occidental. Entonces, ¿en qué quedamos? Hay que construir otra cosa, pero ¿con quién? ¿Quiénes son los interlocutores? Porque si los interlocutores, los otros, los aparentemente otros, ya no son tan otros, sino que son también como nosotros, porque nosotros les hemos impuesto de alguna forma esa manera, ¿con quién hay que hacer la paz o con quién hay que hacer la guerra? Porque me da igual que sea guerra que paz, ¿eh? O sea, en este sentido me da lo mismo que estemos en guerra que estemos en paz. Es decir, yo lo que quiero saber es quiénes son, qué es lo que se propone. Porque si lo que se está proponiendo es una nueva modernidad,
pero basándose, porque hay que mirar, hay que cuidar el pasado, es decir, mirando el pasado, lo que se ha hecho mal y los bichos que hemos sacado, y los sacamos los bichos y sacamos los muertos, y la barbarie que ha cometido el pasado y que ha cometido la historia. Entonces, si sacamos todo eso, entonces, pero vamos a seguir siendo nosotros los que empujemos el ángel de la historia. Somos nosotros los que tenemos que seguir empujándolo. Pero entonces, si no somos nosotros, que se supone que no es lo que está proponiendo, ¿con quién tenemos que pactar? ¿O con quién, y quiénes son? Y para mí lo más importante no es con quién tenemos que pactar, sino ¿sabemos quiénes son nuestros enemigos? ¿Sabemos realmente quiénes son nuestros enemigos de mí y de los que estamos aquí, de Occidente o no Occidente, o europeos, o madrileños, o yo qué sé, o de Sevilla? Pero ¿sabemos quiénes somos nosotros mismos? Pues es lo que te nosotros estoy diciendo, que además no es. estamos nunca de acuerdo en lo que decimos con lo que hacemos. Ni y además nunca hemos nunca. sido lo que decimos que somos, que es modernos. Y además que queremos plantear, qué raro, una nueva modernidad, o sea, una modernidad más moderna. Pues precisamente por eso, entonces, si no sabemos nada de eso, ¿cómo vamos a saber qué es lo que tenemos que pactar y con quién nos tenemos que pelear? Yo no lo sé. Bueno, es que en la parte... Sí, pero bueno. Sí. Pero dicho está, es decir, la modernidad la inventó Occidente, eso sí que está dicho aquí. La modernidad la inventó Occidente, luego, aunque sea una idea, la modernidad como idea, verdad que como realidad no existió como tal, porque en la realidad la modernidad se diluye, es decir, desaparece, no existe, eso era un imaginario, ¿no? Un desideratum, más que un imaginario yo creo que era un desideratum kantiano, no existe la modernidad, pero Occidente ha creído actuar según ese desideratum. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿Con quién o qué es lo que tenemos que construir? Es que... Dejamos en el aire. Yo no lo sé. Pues no nos vayamos a Marte. Concha, en la parte final del texto, él habla de, bajo un prisma constructivista, de cuáles son los entes que se tienen que construir. ¿Qué son los entes esos? Bueno, eso es lo que constituirá, de alguna manera, él ya no habla de Occidente, sino que habla de europeos, lo que constituirá la identidad, de alguna forma, de los europeos. Y entonces él da una serie de condiciones que ya no nos sirve la emancipación, dice, por ejemplo, porque cosas que tienen que existir realmente, es decir, nos tenemos que ligar a las cosas. Tenemos que construirlas cuidadosamente, tampoco nos vale la trascendencia, y después que tiene que ser numerosa. Entonces, antes... ¿Pero eso qué es? ¿Eso a qué se refiere? Es que yo eso lo he leído y digo, ¿y esto qué es? Porque hay que ser cosas que existan realmente, pero ¿qué cosas? Esos entes sin los cuales moriríamos, ¿cuáles son? Hombre, yo para mí, si quiere, yo que sé, Platón, ¿qué quieres que te diga? Son esas imágenes. Bueno, ¿y el aire? Claro, sí, pero el aire... Y la capa de ozono. Pero el aire yo no lo construyo. Y la capa de ozono sí lo la ropa. Sí, pero eso yo no el aire sí lo construimos. El aire no lo construimos, la capa de ozono. Sí, lo construimos. Sí, lo destruimos. Y lo construimos también. Sí, bueno, no, pero para intentar entender eso, que era lo que yo no entendía. Lo de la emancipación. Bueno, esas cosas es que aquí en realidad le está hablando de las cosas que existen. O sea, que si una dice, yo moriría por Platón, ahí dice, Blanco, tú a ti te viene Platón con un cuchillo y ya verás cómo sales corriendo para el otro lado. A mí me vas a engañar. No sé, como un poquito, no sé. No, era una... Pero yo creo que es lo que va, que dice, hay una parte de Occidente donde nos quedamos en lo racional y donde si tenemos que morir, morimos por Platón, no tenemos que morir por Platón. Pero yo no moriría por Platón, de todas formas. Por la Kant. Por la Kant. Ya se acuerda, o sea que no... Pero creo que lo que rescata es que hemos perdido esa parte natural, donde dice, a lo mejor el que está en la tribu tal sí sabe por qué quiere morir, sí sabe por qué quiere vivir, y tiene más o menos definido su deseo, ¿no? Es lo que él plantea. Habrá que ir y pensar y ver a ese hombre, pero más o menos en general es cierto que cuando, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero es cierto que cuando uno llega a civilizaciones o tribus más salvajes para nosotros, ¿no? Los occidentales civilizados, es gente muy de esto, de andar con el piso, claro, y lo importante es lo importante es lo vital, ¿no? Sí, pero ojo, que hay una cosa que a mí me parece súper importante, y es que esos no son naturales o no son más naturales. Eso es simbología pura. Simplemente lo tiene más claro.
Simplemente lo tienen más claro. Sí. ¿Por qué van a morir? Sí, yo me quedé con una cosa que estaban diciendo antes sobre el tema del cuidado hacia lo que se hace en el futuro, y estaba pensando que se me hace un poco naif en un punto algunas cosas, porque si hablamos de colonización y de lo fundacional de la modernidad, es que se hizo en base al expolio, al asesinato y al saqueo. Entonces, donde acá era modernidad y era, ay, cuántas ideas racionales y lindas, en el otro lado del mundo era asesinato, saqueo, expolio, violaciones. Entonces, en realidad lo fundacional de esa modernidad es el cinismo más absoluto. Entonces, es como, me parece naif decir, bueno, y a ver, ¿qué construimos de cara al futuro como con cuidado? ¿Qué cuidado? O sea, si siempre se ha hecho de esa manera y se va a seguir haciendo, porque me parece la manera en la que funciona. Bueno, listo. me descargué también. Bueno, tenemos un par de palabras seguidas. No sé si estamos en los últimos minutos del debate. Si alguien que no ha hablado ya. A mí me gustaría que Amanda me tocaras un poco más lo de híbridos. ¿Qué querías decir? Lo de híbridos es una noción de la TUC. Y lo que dice es que justo que una cosa que hace la modernidad es pensar que las cosas son puras y que el suelo es distinto de mí, etcétera, etcétera. Y lo que ocurre en realidad es que solo hay fibris, es decir, solo hay desmesura. Y luego el suelo y yo somos uno por el otro y uno con el otro, y que no hay nada puro. Y que bueno, que además, por ejemplo, que la capa de ozono ya sea un rostro que vemos en el telediario, como vemos a Marilyn Monroe, o etcétera, etcétera, pues lo que hace ver es que esta cosa que sí saben otros lugares del mundo, no más naturales, sino que lo tienen más claro, que es que todo es muy híbrido, todo es muy híbrido, y lo que hay que hacer es andar como con mucha prudencia, pues nosotros eso es como que lo ocultamos y pensamos de, yo soy una persona y esto es el suelo. Y no somos híbridos, no, es una hibridación constante, entonces todo está como mezclado con todo. Sí, no, yo quería adelantar una forma de respuesta a la pregunta que se hacía antes de con quién tenemos que pactar. Claramente, según dice el texto, con nosotros mismos. Es la exigencia de la contemporaneidad que estamos diciendo. Es decir, si se trata de hacerse de su tiempo, se trata de que aquel que se está planteando el problema de que no pertenece a su tiempo, en cierto modo encuentre la vía para hacerse, para ser contemporáneo de sí. Y no se trata de otra cosa, excepto que incluye la posibilidad de los otros desde dos puntos de vista. Uno, por esa especie de referencia al acuerdo planetario que incluiría evidentemente a todos, y después la tercera exigencia que plantea en esa pequeña lista en la página 191, que dice unidad y pluralismo que define el proyecto mismo de una vida común. Y naturalmente en esa comunidad tendría que ser integrado el otro, o ser integrado pues aquel que no es semejante, por decirlo así, al europeo. Pero eso no quita que estemos frente a un pensamiento eurocéntrico, además que he dicho con descaro. O sea, que a mí me parece que Bruno Latour no se echa para atrás, sino que muy descaradamente reivindica la metafísica. Y él sabe muy bien lo que está diciendo. Dice, esta nueva forma de historia metafísica nos ha devuelto retrospectivamente una Europa vivible y pensable. Después dice, en otro momento, bueno, claramente está del lado de la racionalidad, y de la racionalidad de la más característica, de la más típica, por decirlo así. De esa racionalidad que está regida por normas, y que a su vez lo que tiene que hacer es reconocer la validez de esas normas y la bondad de esas normas y seguirlas como es natural. A su vez, no solo de la racionalidad, de la ciencia, una ciencia que ya tiene un poco el cuidado de decir, página 192, dice, una segunda fase de modernización, que es naturalmente a donde él quiere ir a parar, se hace posible, por ejemplo, extender la ciencia con una C mayúscula, a diferencia de las ciencias con C minúscula, que no estarían implicadas en este proceso. Pero a su vez todavía sigue relevando, bueno, todo esto referido exclusivamente a los europeos, no hay otra mención que a los europeos.
Y dice, nos permite decir que la modernización a la europea, una vez liberada tanto de su buena como de su mala conciencia, no será de nuevo atractiva. Es decir, ha dicho hace un momento, los encantos de la primera modernización han perdido algo de su brillo. Nada nos permite decir que la modernización a la europea, la que él está proponiendo, modernización a la europea. No vamos a leer otra cosa la que él está escribiendo, vuelvo a decir que con todo el descaro. O sea, esto es responsabilidad de los europeos. Si tienen mala conciencia, en ese sentido me parece magnífica su manera de plantearlo, que se joroben. Pero que es responsabilidad del europeo culto, del europeo empeñado en esa especie de pacto universal que está fundado en la razón y en la ciencia con mayúscula, el que esto se arregle, o que esto, digamos que avance en el mejor sentido. Y también tengo que decir que, nadie lo ha dicho, que por otro lado no parece muy revolucionario, sino que una de sus primeras, su primera exigencia dice, es necesario que estos entes existan realmente y que uno pueda ligarse a ellos. Dicho de otro modo, el tema de la emancipación ya no basta para definir nuestros vínculos. Es decir, que no luchamos por liberarnos. Luchamos por el progreso, por tirar. Pero entonces ya sí que me ha liado del todo. Bueno, yo estoy leyendo todo eso, Yo quiero decir que yo entonces, ya sabes que a mí me gusta... Si estabas diciendo que... Porque yo lo he leído así, si yo también lo he leído como tú lo has leído, el texto, entonces, pero claro, estáis... Hombre, es que si lo lees así me sale, no te creas tú que no. Entonces ya, y perdona, es solamente un inciso, entonces yo ya no sé dónde está aquí la antropología simétrica, porque si es una defensa de la modernidad europea, pero con cuidado, pero es que eso es la complejidad que tiene el concepto ese, que ese sí me parece interesante perseguir, el de la contemporaneidad. Sí, pero es decir, bueno, ser contemporáneo de uno mismo, sí, pero eso, que cada, digamos, jalón de la ciencia, pero de la al fin y al cabo historia, los contemporáneos de uno mismo nosotros, seríamos contemporáneos de nosotros mismos como occidentales. ¿O no? Sí, ¿Dónde está la pero no. entonces, o sea, yo creo, en esto creo entender que él quiere quitarse de encima... Sí, pero si lo leemos así no se quita mucho de encima, no sé que Amanda nos diga otra cosa. También, no sé. pero decir que... Gracias la palabra, Adriana. A ver, bueno, yo no sé si me voy muy lejos, pero cuando estabais hablando todo lo de darse la vuelta y mirar al pasado y todo eso, a mí lo que me sugería era, pues sí, no nos vamos a convertir en esta transversal, ¿no? Entonces, a lo mejor, también cuando habla, ¿no?, de replantearse todo eso, es también porque no sé si lo he entendido ahora, ¿no?, el ir a los mitos fundacionales de lo que es la cultura europea, o occidental, o judeocristiana, que está basada justamente en eso, ¿no?, y en el ir hacia adelante sin mirar atrás, ¿no? Entonces... Sí. Yo planteo otra duda más. En realidad, pues, lo ha pisado Isidro, porque tenía todo la C mayúscula de la ciencia y todo eso, tenía mi problema para decirlo. Pero mi duda es porque yo sé que él ha trabajado en laboratorio y tal, para desmontar un poco lo que es la experimentación científica y todo eso, o sea que ha hecho un desmontaje de todos esos apriorismos cientificistas y tal, con los cuales ha luchado mucho, pero me sigue sorprendiendo lo que ha leído Isidro de la ciencia, ya sé que lo dice con mayúscula. Doy datos de las cosas que pasan hoy en día, que son la ciencia, al final, como él creo que ha demostrado también, o sea que ha sido parte de las cosas que ha escrito, las cosas están hechas por hombres y además intervienen muchos otros elementos como las máquinas, etcétera, etcétera, lo de la red, ¿vale? Entonces no es simplemente interviene la intención y todo esto. Una de las cosas que se hace, a lo que se aplica la ciencia en este momento es estaba el ideal de progreso, pero ahora lo que se hace es hacer tejidos para que duren poco, hacer tintes para que duren poco, hacer aparatos domésticos para que duren poco. Toda una serie de cosas a las cuales está aplicada la ciencia ahora se aplica a hacer medicamentos para cronificar las enfermedades, no para sanar. Las investigaciones científicas
parte de ellas, importante parte del dinero que se dedica a ellas, es precisamente para esto. Es al servicio puro de lo que son grandes compañías, las empresas y tal. Todo eso se sabe gracias a los sociólogos de la ciencia que se han metido a mirar en los laboratorios y han visto que hay libido en la ciencia. Sí, ya te digo que sé que la TUR ha estado luchando con eso. No es que, o sea, no le tiro yo esa piedra. Ahora, o sea, yo termino poniendo una pregunta. No sé qué confianza tiene en la ciencia con mayúscula. ¿Sabes? Que no o sea, me da la sensación un poco que es como... no es una pregunta. Que falta una especie de como riesgo personal a la hora de, como no podemos sacar ninguna bandera porque ninguna vale, ¿sabes? No nos podemos comprometer realmente porque todo esto tal es una red, etcétera, etcétera. Me choca la ciencia con mayúscula porque también esto es una bandera, ¿sabes? También esto es una cosa esencial porque nos hacen con nombres, etcétera. Última palabra. Sí, puedo. Ah, vale, cierro. Wow. No, pues solo quería decir que yo creo, por la última cosa que ha salido, sinceramente, yo creo que la TUR tiene una cosa bastante... Está en contra de las revoluciones. Y además dice que las revoluciones se han creado en los laboratorios y que no tiene nada que ver con la política. Es una mezcla de mezclar los laboratorios y la política. Y que no tiene nada que ver. Pero hay una cosa que a mí o sea, ¿con quién habría que pactar? Y con quién habría... Pues yo me voy mucho con lo que dice Isidro, pero mucho más pedestre, es decir, con nosotros mismos. Es decir, ¿te quieres aclarar de una vez? O sea, yo lo veo así. Ni te culpes, ni vayas pegando golpes, porque tú eres así, ni luego te quedes así y digas, ay, me voy a culpar porque he sido así. No, eres de una manera. Comprométete con esa manera tuya de ser, no vayas pegando golpes, pero comprométete con tu manera de ser, porque tampoco te vas a desnaturalizar e inventarte algo que no eres. Comprométete en la medida de lo posible con lo que por lo menos eres. Y hablando con lo de la ciencia con mayúsculas, yo lo leo bueno, la ciencia con mayúsculas, ¿verdad que hace tintes que para los humanos son cada vez... pero es muy educativo lo que decís. Sí, pero además hay que ser muy programático, porque comprometete con lo que sos, con lo que es. Tú tampoco no has nacido es de fácil. la nada. No es tan obvio. Déjate de dar gritos y abanderarte por... Pero hay un malestar, abstractos, perdóname, no. hay un malestar en la cultura que está funcionando siempre. Claro. Yo creo que la TUR se come eso. El malestar. Pero yo creo que no. Pero es que comerte Yo el creo que se lo malestar, come. es que comerte el malestar es la Porque única si forma. querés la ciencia con mayúscula, querés que... Porque yo creo que él siente a la ciencia como una morada. No, pero la ciencia con mayúsculas es Y va a llegar a esa morada, bueno. Claro, pero la ciencia con mayúsculas es aquella que ha creado estos híbridos tan raros. Por ejemplo, a base de hacer medicamentos para cronificar las enfermedades, resulta que te salen unas bacterias brutales que no nos mata ningún... Eso es malo para nosotros, pero ese híbrido ha salido. ¿Por qué vas a decir tú, desde qué punto de vista vas a decir tú quién va a morir y quién no? Hombre, porque nos mata, ¿no? Sí, nos mata. O sea, ahí le declararemos la guerra. Nos mata a todos. Le declararemos la guerra. Pero no podemos decir que no ha salido de nosotros. Ah, no, es por O supuesto, decir, claro, uy, claro. me voy a quedar parado porque lo he hecho yo. No, comprométete con eso. Sí, pero Comprométete no, con todas y cada pactar una con de uno las mismo no mierdas está que te ha fácil. salido. Y te comprometes con todas y cada una de las mierdas que te ha salido y dejas de dar golpes diciendo que eres otra cosa distinta de lo que eres. Te comprometes con la mierda que eres. Intentas hacer algo con ella. Yo creo que eso sería congruente si la TUR tuviera la misma opinión de sí mismo, pero él tiene una magnífica opinión de sí mismo. No, es que no, lo dice en las últimas líneas. Él se siente en medio de la selva a la espera de que llegue por ahí un antropólogo con casco, como dice, y que algún antropólogo con casco tras la curva de un dispositivo técnico público me tienda la mano y se dirija a mí diciendo, doctor Latour, au presumo. Pues él ya tiene, está en medio de esa selva, ya tiene terreno conquistado, está esperando que otro explorador de ese mundo salvaje incógnito conecte con él, que él ya lo tiene avanzado. Que tiene pocos seguidores, él dice que tiene pocos seguidores y que necesita... No, sí, está claro que está pidiendo seguidores. Y además. ¿Última palabra? No, que estaba pensando en que la TUR se come el surrealismo, porque los surrealistas decían modernidad, merdonite, ¿no? Y para la TUR la mierda no está, punto. Y entonces eso ya habla de un pensamiento débil.
Y sí, Amanda, porque no podés ignorar a Freud en el siglo XX. Es que yo creo que precisamente no lo ignora. Dice, yo creo que sí. Ya que te ves tu sombra, intenta vértelas con tu sombra. Pero es muy voluntarista eso, ¿viste? Así nomás no te la ves con tu sombra.